De nuevo, buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y les invito a orar. Vamos a poner de nuevo este tiempo en manos de nuestro Señor, que sea Él ayudándonos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias por la multitud de tus misericordias sobre nuestras vidas, las cuales son nuevas cada mañana. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos llene, nos asista, para poder exponer tu palabra con sabiduría de lo alto, con humildad, Señor, que solo Cristo da, y que nos ayudes a comprender esta bendita palabra. Ayúdanos a estudiar la confesión de fe, Señor. De verdad te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, hemos estado estudiando con nuestro pastor Javier, nuestro pastor Ricardo, la confesión de fe de Londres de 1689. Estamos en el primer capítulo de las Santas Escrituras y quiero iniciar con el primer texto del último párrafo de este capítulo, que es el párrafo 10, antes de leer el párrafo. Mateo capítulo 22, versículos 29, 31 y luego el 32. Dice la palabra del Señor. Oyendo esto se maravillaron y dejándole, 29, acá está. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Leamos el 30 también. Porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Bien, este capítulo, el propósito es básicamente el demostrar la inspiración de las Escrituras y en consecuencia su inerrancia, su infalibilidad y su autoridad. Todo esto se desprende de la inspiración de la Escritura. Como dice la palabra de Dios, Pablo escribiéndole a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y luego hay una serie de asuntos para los cuales la Biblia es útil, relacionados con la Biblia cristiana. Pero en aquel pasaje usted habrá notado que la utilidad de la Escritura se desprende directamente de su inspiración. Porque si la Escritura no fuera inspirada por Dios, no tendría ningún valor. También pues hemos visto aspectos relacionados con la inerrancia, es decir, que todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia enseña es sin error, es totalmente verdadero en todo lo que afirma. Creo que es parte de la declaración de inerrancia. La Biblia es totalmente verdadera en todo lo que afirma y nada de lo que afirma es falso. Es decir, toda la Escritura tiene ese peso. También la Biblia es infalible, es a prueba de fallas, podríamos decir, a prueba de errores que pudiésemos nosotros pensar. No hay contradicciones en la Escritura. Bien, y en medio de todo eso vamos llegando hasta nuestro último párrafo del capítulo primero de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que voy a leerlo para ustedes. Dice: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Vayamos por partes porque este texto es bien importante. Habla de básicamente del tipo de controversias religiosas que se pueden
presentar. Ya en el párrafo anterior seguramente se ha hablado de la interpretación de la Escritura y del juicio particular que los creyentes tenemos acerca de la Escritura. Gracias a Dios, después de la Reforma, después que Lutero formulara tantas cosas relacionadas con la Biblia, digamos que Dios, por su Espíritu Santo y usando toda la Reforma, le devolvió a su pueblo, a su iglesia, el juicio particular. Pero el juicio particular tiene un límite sobre la Escritura. ¿Cuál? Pues leer la Biblia e interpretar la Biblia a la luz de la misma Biblia. Y hemos dicho ya en otras ocasiones, incluso en las clases que hemos estado hablando sobre introducción al Nuevo Testamento, de que la Biblia está dada o nos ha sido dada en historias, pero que la misma Biblia interpreta el significado de esas historias. De tal manera que Dios no nos deja a nuestro ingenio para que nosotros interpretemos la historia con nuestra mente, sí, pero no afirmándonos en nuestros pecados y en nuestras falsas ideas que podemos tener según la Escritura, sino que el mismo Señor que nos presenta los hechos nos da el significado de los hechos, cómo debemos entenderlos. Y es que somos tan rudos para entender, como dice Calvino en las Instituciones, somos tan rudos para poder comprender lo que la Escritura realmente dice. Si en la actualidad los historiógrafos y los revisionistas históricos tratan de reinterpretar la historia a su acomodo para que no diga lo que la Biblia dice, imagínense cuánto cuidado necesitamos tener. Pero ahora en el capítulo 10, en el párrafo 10 del capítulo 1, nos habla de otro tipo de controversias que van más allá de nuestras luchas personales con un texto, de lo que dice el texto y demás, sino que habla de un tipo de controversia religiosa pública, llamemos así. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de controversias religiosas públicas? Bien, digamos que durante toda la historia han habido concilios, han habido asambleas, han habido reuniones de iglesias que han tratado de llegar a diferentes acuerdos con relación a la doctrina de la fe. Ya en los primeros siglos, ya en el siglo IV, nosotros vemos, por ejemplo, el Concilio de Nicea. ¿Nos acordamos del Concilio de Nicea? Una vez que se dicta el edicto de tolerancia por parte de Constantino, las iglesias están a lo largo de todo el imperio, pero no hay una unidad total en cuanto a algunas cosas. Digamos que había unidad en lo básico. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo vivió una vida perfecta, Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Jesucristo fue sepultado y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo volverá. Eso era lo básico en que creían. Pero había otro tipo de formulaciones en las cuales una iglesia estaba un poco alejada de la doctrina y la otra también. Y Constantino entiende en ese momento de que políticamente eso podría ser un problema. Claro, por las divisiones que se podían presentar a causa de esto y que el cristianismo había llenado el imperio. Y convocan inteligentemente a los obispos de cada una de las congregaciones para tocar temas particulares. Ahora bien, no me voy a ocupar del aspecto histórico de este concilio, ni después del concilio de Constantinopla, ni hasta el último de los concilios ecuménicos, sino que lo que nos interesa acá es cómo resolvieron el asunto en esos concilios. Pues a través de la Escritura. Así se resolvió el tema. Miren, el juez supremo, lo que dice la confesión es maravilloso, entendiendo que también nuestra confesión de fe bautista de Londres tiene un trasfondo histórico de consenso en donde la palabra de Dios vino a ocupar el lugar principal en todas nuestras exposiciones y a través de un consenso de asambleas de iglesias. Es cierto, y no vamos a negarlo, que nuestra confesión de fe es la nieta, por decir así, de la confesión de fe de Westminster, la confesión presbiteriana. Obviamente los bautistas no estábamos de acuerdo con el enfoque pactual
que había en Westminster y tomamos el camino que creemos que la Escritura enseña acerca del pacto y de la forma como se deben realizar las ordenanzas o sacramentos. Entonces ahí nos separamos en ese sentido de Westminster, y también en el párrafo relacionado con el magisterio civil. Los de Westminster creían que el magisterio civil, que el magistrado estaba para defender a la iglesia. Es un poco ingenuo el pensamiento, pero los bautistas, dándonos cuenta del asunto, corregimos eso para evitar creer que el gobierno estaba para proteger a la iglesia, cuando muchas veces el gobierno era contrario a la fe o puede llegar a ser contrario a la fe. Y en la Escritura encontramos ese tipo de apoyo. Ahora bien, en la asamblea de Westminster había algunas posiciones que podían ser contrarias entre sí. Y entonces los obispos, los pastores de las iglesias y varios teólogos se reúnen con el fin de aclarar los asuntos que podían estar siendo una duda en el corazón de la iglesia, de los creyentes. Y de inmediato empiezan a tratar de resolver el asunto. Es decir, se reunieron con asuntos tales como, por ejemplo, el Día del Señor. ¿Cómo debe guardarse el Día del Señor? También lo vamos a encontrar cuando lleguemos al capítulo del Día del Señor. Nosotros vamos a ver qué dice la confesión de fe sobre el Día del Señor. Pero había dos posturas básicas en ese momento. Una era la posición puritana, que decía, ambos creían que debían guardarse todo el Día del Señor, como lo creemos hoy. Pero entonces unos decían, bueno, en el Día del Señor tú puedes jugar, la visión puritana, tú puedes jugar porque estás dedicando al Señor, estás con el pueblo, tú puedes hacer algunas actividades con todos los hermanos, en fin. Mientras que los continentales decían, no, tú tienes que guardar el Día del Señor, es así y bajo estos parámetros, muy parecido al Shabbat judío. Entonces ahí había una seria división. Entonces decían, bueno, veamos qué dice la Escritura sobre ese asunto. Y llegaron a un consenso sobre ese asunto, a un acuerdo sobre ese asunto basado en lo que la Escritura decía. Sí. Y a mí me llama mucho la atención de que el uso que se hace, que hace la confesión de fe de los textos de apoyo, no nos llevan simplemente hacia el futuro de la Biblia, al pasado nuestro, sino que nos permiten enfocarnos en la misma época de nuestro Señor Jesucristo y cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó las Escrituras para resolver los conflictos religiosos. Cabe resaltar que nuestro Señor Jesucristo lo resolvió porque Él es Dios. Y su voz es autoritaria, totalmente autoritativa. Él puede decir, esto se hace así. En el texto que leímos, es bien interesante que la discusión de nuestro Señor Jesucristo es con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, dice acá en el versículo 23, que creían que no había resurrección de los muertos. Y en esa discusión nuestro Señor Jesucristo les responde, después de que ellos han hecho una larga introducción para tratar de atrapar a nuestro Señor Jesucristo en algo que ellos consideraban herético. Ellos tenían una lucha eterna con los fariseos, que decían que no había resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Y en este contexto el Señor le responde, y llama la atención cómo le responde de fuerte a quienes se creían los que más sabían de la ley del Señor. Mire lo que dice el versículo 29, erráis. Es decir, ustedes no han dado en el blanco, ustedes no saben de lo que hablan. Y luego, para suavizar el asunto, le dice, ignorando las Escrituras. No solo le dice, ustedes no conocen, ustedes son unos ignorantes de la Escritura. Se los dice el Señor. ¿Por qué? Porque era cierto. Ellos no conocían las Escrituras. Y nuestro Señor, cuando nos habla a nosotros, a través de su palabra, en este caso directamente, no se anda con rodeos.
sino que va directamente al blanco. Ustedes no saben de lo que están hablando. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo usó las Escrituras, siendo Él quien las inspira, quien las revela y quien se manifiesta a través de las Escrituras, ¿qué razones tenemos nosotros para no usar las Escrituras? Miren, una tentación moderna de nosotros como reformados, ¿sabe cuál es? Usar más el apoyo de muchos teólogos que el apoyo de la Escritura. Sí. Ahora, es verdad que tenemos que leer a muchos teólogos, tenemos que estudiar muchísimo. Yo no puedo negar eso, yo mismo soy profesor de seminario, entonces tengo que estar leyendo. Pero aquí esto es totalmente cierto lo que dice la confesión de fe. El juez final sobre todo asunto religioso es la Escritura, son las Escrituras. Yo me acuerdo hace algunos años hablábamos con un hermano sobre un tema cualquiera, no recuerdo exactamente cuál era. Y le mostrábamos la Biblia, decíamos, mira, la Biblia dice esto con relación a este tema. Vamos a poner un tema sobre la venida de Cristo. La Biblia enseña esto, mira Tesalonicenses, mira lo que dice Mateo 24, mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Él decía, sí, pero este autor dice esto. En la segunda ocasión que lo dijo, nos los quedamos mirando los pastores allí y le dijimos, mira, estás poniendo, este teólogo lo estás poniendo al mismo nivel de autoridad de la Biblia, ¿qué te pasa? No, pero es que este teólogo es muy brillante. Decíamos, no, puede ser brillante, pero lo que dice el Señor es palabra de Dios, es totalmente autoritativo. Tú no puedes ponerlo al mismo nivel. Para no alargar la historia, recuerdo que aquel joven al final de la discusión dijo, bueno, voy a estudiar más para rebatirle lo que ustedes dicen. O sea, no dijo voy a estudiar más para ver si lo que ustedes dicen es verdad o para tratar de llegar a un consenso. No, para rebatirle lo que ustedes dicen. Eso lo que muestra es muchas veces el orgullo de nuestro corazón. Y sabe que la Biblia sí nos humilla muchas veces. Nosotros creemos que sabemos algo, podemos creer que sabemos algo, y la Biblia dice que en realidad nosotros no sabemos nada. Entonces, por eso dice, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas. Ahora, no vaya a tratar de discutir con un impío sobre un tema no cristiano a través de la Escritura, porque eso sería una aplicación de la Biblia fuera de contexto, ¿no? En ese sentido, la Biblia es suficiente, sí, es suficiente para todo, pero estamos hablando de una controversia de tipo religiosa sobre la fe. Ahora, eso también implica que muchas veces nosotros podemos corregir a la persona que no conoce la Biblia con la Biblia misma. Por ejemplo, una de las discusiones más comunes con los no creyentes, y aquí sí podemos usar la Escritura, es cuando los no creyentes nos dicen, es que la Biblia tiene errores. Usted ha escuchado, me imagino eso, de alguno que ni siquiera se congrega en ninguna iglesia. Es que la Biblia tiene errores. Y uno le dice, ¿cuáles? No sé, pero tiene errores. Y ahí es donde uno viene y le dice, no, un momento, ¿cuántas veces has leído la Biblia? No, es que yo no. Mira, yo la he leído 30 y tantas veces. ¿Cómo vas a comparar la pobreza de tu conocimiento bíblico con que yo sé un poquito más que tú? Tú te lees un libro 30 veces y el otro no lo lees, y es evidente que tú sabes un poquito más del libro que el otro, ¿no? Eso es así. Entonces, ahí es donde uno dice, no, tú ni siquiera sabes de esto, por favor, vamos a ser serios en esta parte. Toda controversia se dirime a través de la Escritura como tal, y dice nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, y por lo que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares. Entonces, todos los decretos de concilios,
Ya hemos hablado un poco de los concilios, son 7 concilios ecuménicos básicamente y cualquier cantidad de concilios menores en la historia, pero todo eso debe examinarse a la luz de la Escritura. Por ejemplo, ¿por qué sabemos que la mejor formulación cristológica que se ha dado en la historia se dio en el concilio de Calcedonia? Porque lo comparamos con la Escritura. De hecho, desde Calcedonia, 381, creo que es 381, ya la memoria me falla en estos temas. Desde Calcedonia hasta la Reforma, el crecimiento en la literatura cristológica fue poco, porque fue una declaración tan clara en ese concilio que solo hasta los reformadores posteriormente pudieron hacer aportes teológicos. Recuerden algo, la Biblia es una sola, la interpretación es una sola, eso no crece, lo que crece son las formas como se presentan las verdades. A eso es lo que llamamos teología, la reflexión teológica crece, pero la Biblia es la misma, la interpretación es la misma y eso siempre lo debemos tener claro. Pero entonces, como crece la teología, también crecen las controversias. Ahora, todo, como decíamos, todos los concilios, todos los decretos de los concilios, las opiniones de autores antiguos y deben examinarse en la Escritura. Hace unos par de meses tal vez estaba leyendo a San Agustín, uno de los autores favoritos de todo reformado. San Agustín tiene una visión sobre la imputación de pecado que no es la visión reformada. Es decir, San Agustín cree más que cuando Adán pecó, toda la humanidad estaba en los lomos de Adán y que por esa razón el pecado pasó a toda la humanidad, y tal vez eso se debe a que Agustín de Hipona tenía un fragmento de Romanos que no está traducido como los manuscritos que usamos en Reina Valera. Entonces, probablemente ahí hubo un problema en Agustín de Hipona, y tal vez la influencia del catolicismo romano, de la filosofía tal vez aristotélica en ese momento pudo afectar el pensamiento de Agustín. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, fíjense, yo podría decir, vamos a los reformadores, porque Calvino, Lutero no tanto, pero Calvino y de luego los puritanos tienen una visión mucho más clara de lo que es la triple imputación. Pero entonces, en vez de juzgar a Agustín por lo que el trabajo erudito de otros hombres han hecho, nosotros vamos simplemente a la Biblia, Romanos capítulo 5 del 12 en adelante, y ahí entendemos realmente este tema de la imputación y que al hombre, a la humanidad le fue imputado el pecado de Adán. Es decir, vemos que ahí Agustín de Hipona, aunque un hombre erudito, fantástico, allí no está de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Y cómo supimos eso? Sí, con una lectura cuidadosa de la Biblia. No digo una lectura simple, porque nosotros, una de las cosas que nos tenemos que cuidar justamente es de leer la Biblia con mucha simplicidad, ¿no? A eso debemos tener cuidado. Y no solo Agustín, a todos los autores antiguos debemos juzgarlos a la luz de la Escritura. Por ejemplo, de los trabajos sobre la expiación, el primer trabajo que nosotros vemos que tiene como esa seriedad conceptual bíblica es tal vez el trabajo de Anselmo, un escolástico. Y Anselmo escribió un libro que se llamó Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y en ese libro Anselmo sienta las bases para el entendimiento teológico de la doctrina de la expiación como tal, la definición doctrinal adecuada. Pero luego los reformadores corrigen el tema, porque Anselmo se enfoca únicamente en que el hombre ha ofendido el honor de Dios y no todo lo que es Dios como tal. Con el pecado el hombre no solo ofende el honor de Dios, ofende todo, y podemos entender la expiación justamente como la muerte de Cristo en favor de los suyos, no solo para vengar, por decir así, el honor de Dios, sino que lo entendemos como para reconciliar al hombre con Dios que ha sido el ofendido. Pero ¿cómo entendemos eso? Pues lo que hicieron los teólogos fue ir a la Escritura.
Ese es el tema, la Escritura. El verdadero teólogo siempre dará prioridad a la Escritura. Yo entiendo que en nuestra época contemporánea es fácil perderse en medio de tanta información y tantas cosas que nos tratan de vender hoy en día. Por ejemplo, el liberalismo teológico no habla de expiación, el liberalismo teológico no habla de la Biblia como la palabra de Dios inspirada, infalible, inerrante, sino que el liberalismo teológico simplemente dice, no, la Biblia es un producto humano que tiene errores, que tiene fallas, que la construyó la iglesia primitiva, cuando la Escritura en sí misma reclama para sí, con palabra de Dios, toda autoridad sobre los hombres. Entonces, eso no es un dato menor, ni siquiera es simplemente una información, sino es una realidad que nosotros tenemos que valorar incluso al momento de leer la palabra de Dios. Entonces decíamos que se juzga a los concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar. Y aquí nos habla, volvemos a un tema que ya ustedes han tocado, la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es autoritativa para nuestras vidas como cristianos, así de sencillo. Al creyente hoy en día le han vendido lo que en lógica se llama falso dilema. Y le dicen, el creyente tiene que obedecer las leyes de los estados. Nosotros decimos, sí, está bien. Entonces, si el Estado ordena algo, ¿lo tiene que obedecer? No, necesariamente no. ¿Y a dónde acudimos entonces? De nuevo a las Escrituras. Romanos 13 nos dice que nos sujetemos a nuestros gobernantes, a los magistrados, pero en otra ocasión y de forma práctica observamos el caso, por ejemplo, de Pedro y Juan ante el concilio, donde les prohíben predicar. Y ellos responden algo muy sencillo. Dicen, a nosotros nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una ley que es contraria al cristianismo? Nosotros como cristianos tenemos todo el derecho de no obedecerla. Ahora, no es que vayamos a tomar armas ni nada de eso, no. Nosotros practicamos algo que se llama la resistencia civil pacífica en esos casos. Hace algunos años en mi país, en Colombia, quisieron imponer unas cartillas de educación sexual para los niños. Una ministra de educación que evidentemente lesbiana, que tenía una pareja lesbiana, y la ministra de Educación llevó unas cartillas de esas para imponerle en los colegios públicos. Pero dentro del gobierno alguien se enteró de las cartillas y empezaron a filtrar la información, y la información fue filtrada a todas las iglesias protestantes, y tengo que reconocer que también fue filtrada dentro de todas las iglesias católicos romanas. Una movilización de más de 10 millones de personas en un país como el nuestro que no tiene 50 millones de personas, fue una barbaridad y los medios no cubrieron la noticia. ¿Qué pasó? Los creyentes, sobre todo el protestantismo, el catolicismo se levantó más por asuntos morales, pero el protestantismo se levantó porque lo que la Biblia ordena, el principio de santidad de varón y hembra los creó al principio. Y nos levantamos siendo obedientes a la Escritura porque la sentencia de la Escritura es clara y es lo que debemos acatar. Y ese es el tema, el asunto. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Ahora, ¿cuánto más en asuntos religiosos? Por lo menos hoy celebramos la cena, la Santa Cena del Señor. ¿Y qué debemos hacer con relación a la cena? Lo que la Escritura dice. Hay muchas opiniones sobre eso, pero la Escritura tiene una visión clara acerca de la Santa Cena del Señor. Entonces, es la sentencia que debemos acatar. No puede ser otra sino la Santa Escritura
entregada por el Espíritu Santo. Aquí nos vamos nuevamente. Si es entregada por el Espíritu Santo es porque es inspirada divinamente. Ya creo que se nos va acabando el tiempo, ¿verdad, pastor? No. Ok. A dicha escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Entonces, toda nuestra fe, toda nuestra convicción religiosa, toda nuestra creencia en la Escritura está ordenada por la Escritura. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna opinión que ustedes quieran hacer o quieran dar? Ok, me preocupa porque o todo está muy claro o muy oscuro. Dice, porque usan muchos textos de la Biblia. Dice, y no se deben usar tantos textos de la Biblia en una predicación. Tú tienes que dar el tema. Dice, al principio se puede leer un texto de la Biblia, pero después ya te tienes que ir a enfocar en el tema de la Escritura. Entonces nosotros, en la Reforma, la iglesia está acostumbrada a respetar mucho las Escrituras. Ellas quieren oír la palabra de Dios. O sea empiecen a no emocionarse tanto con los hombres y a encenderse con la palabra de Dios. Sí. Y gracias a Dios, eso es lo que estás viendo a mí, que yo creo que la mayoría de ellos están de acuerdo contigo en el respeto que se le tiene a las Escrituras como palabra de Dios. Claro, y es que una de las cosas que la Reforma trajo nuevamente al mundo fue poner la palabra de Dios como el centro de la predicación. Recuerden cuál es la primera de las solas que nosotros citamos. La citamos como base, aunque no sea formalmente la primera sola. La primera es la sola gracia, pero entonces, o la sola fide. Pero nosotros citamos la sola escritura como la primera de las solas, porque es la base sobre la cual descansa toda nuestra convicción de fe, toda nuestra doctrina como tal. Entonces, por esa razón, la sola escritura, digamos que es como el fuego que enciende nuestra fe, es el cimiento que sostiene nuestra fe. Y si usted se da cuenta, todos los movimientos contemporáneos de la teología, bueno, me refiero a la teología contemporánea negativa, siempre han apuntado a la destrucción de la escritura como tal, a que los temas no se discutan alrededor de la Biblia, sino que se usan nuevas bases, nuevos conceptos, como le llaman ellos. Por ejemplo, una vez tuve una discusión con un pastor argentino a través de Facebook. Yo no discuto por Facebook, yo publico y si alguien me insulta lo dejo. Pero esa vez me molesté muchísimo porque él atacó los fundamentos de la fe, atacó la Escritura. Nos dijo que éramos unos dinosaurios porque nosotros poníamos la sola Escritura como la base sobre la cual descansaba todo nuestro conocimiento. De hecho, él usó una terminología bastante filosófica. Dijo que nuestro fundamento epistemológico, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, la parte de la filosofía que estudia el conocimiento. Entonces dijo que mi fundamento epistemológico y el de todos los cristianos era demasiado endeble al citar la Escritura. Y recuerdo que en ese momento empecé a escribirle y le dije, ¿cuál es tu fundamento epistemológico entonces? Y él dice, no, yo la verdad, yo veo lo que ocurre en el mundo y sobre eso reacciono. Eso es pragmatismo religioso. Sí, y el pragmatismo tiene que ir tapando huecos aquí y allá. Al final, él me dice, ustedes son tan limitados que en sus iglesias no se han abierto a la realidad del recibimiento en la comunión de los LGTBIQ, AY y todo eso. Empezó a hablar sobre ese tipo de cosas. Yo le dije, no, pero es que la Biblia
Nos llama es a predicarles el Evangelio para que vengan en arrepentimiento y fe. No nos manda a aceptarlos tal y como ellos son, porque la Escritura misma nos enseña que aún Dios, para recibirnos a nosotros, nos cambia, nos transforma a la imagen de Cristo. Entonces, y ahí tuvimos toda esa discusión. ¿Por qué? Por la falta de convicción en lo que la Biblia es. La Biblia es la palabra de Dios. Y creo que esto, incluso esa realidad nos conduce a una actitud más humilde aún con los que estamos en el ministerio, y también es de consejo para los que van a estar en el ministerio. Porque a veces uno cree que sabe algo conforme a la Escritura y llega otro pastor y te dice, no, estás equivocado, mi hermano, porque mira lo que dice la Escritura aquí y en esta parte, y empieza uno inmediatamente a procesar todo a la luz de la Escritura, y si está equivocado dice, bueno, cierto, eso es totalmente cierto. Y así toda discusión se arregla a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque es autoritativa, es inspirada, es suficiente, y es todo lo que nosotros como creyentes debemos saber. Yo creo que podemos ir más o menos concluyendo ya con este capítulo 1 de nuestra Confesión de Fe de Londres. Entonces hemos visto la necesidad de la Escritura, o por qué es indispensable en el primer párrafo. En el 2 y en el 3 vimos los relacionados con su identidad, la identidad de la Escritura, la identidad de cuáles son los libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el tema de los libros apócrifos, ¿por qué no los recibimos? ¿Cuál es el principal problema del libro apócrifo? El principal problema del libro apócrifo es que no es un libro inspirado, o no son libros inspirados. ¿Y por qué lo sabemos? Principalmente por el tema de la autoría, de la fecha, pero ante todo por la doctrina. Es un libro que no tiene la doctrina de Dios. Hablamos sobre la autoridad de la Escritura, cómo tiene autoridad. Hablamos de su suficiencia, también sobre su perspicuidad o claridad. La Biblia es suficientemente clara, aunque no es igualmente clara en todos los temas. Pero en todos los temas relacionados con la salvación, con la vida eterna, la Escritura es totalmente clara. También hablamos en el párrafo 8 de su disponibilidad, su conservación, cómo Dios ha conservado la Escritura a través de los siglos como tal. Ahora, recuerde algo. Hay una narrativa, un relato histórico en donde un creyente arqueólogo alguna vez estaba buscando la Biblia, manuscritos, y en un monasterio donde él llegó, alcanzó a comprar algunos manuscritos antiguos, pero los demás habían sido usados por los monjes para avivar el fuego. Entonces uno cuando ve eso dice, se hubieran quemado ellos mejor, pero ¿cómo iban a dejar los manuscritos antiguos allí? Eso tiene un valor inestimable, pero fíjense cómo habían perdido la perspectiva de lo que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Pero Dios cuida de todo. Dios jamás se deja a sí mismo sin testimonio. También vimos y hablamos sobre la finalidad, es decir, la interpretación particular en el párrafo 9 y en el párrafo 10, que es el que vimos ahora, vimos lo relacionado con las controversias y demás. Entonces, creo que es todo. Nuevamente, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? Una pregunta, como creyentes, debemos, se puede decir, escudriñar o preguntas de dudas que nos surgen de la Biblia, o creer nada más por fe lo que dice el pastor, lo que dice la Biblia. Fíjate que la Escritura responde a eso con un texto bíblico. Dice que los cristianos de Berea eran más nobles, es la palabra, nobles que los de Tesalónica,
porque ellos todo lo compró, todo lo que decía el apóstol Pablo, lo verificaban en la Escritura para ver si era verdad. ¿Cuánto más nosotros estamos sometidos al escrutinio de ustedes como miembros de la iglesia? Ahora, creo que nos deberíamos preocupar si nos creen absolutamente todo y nunca preguntan, porque realmente algo malo estaría pasando. Ahora, entiendo que en nuestras iglesias reformadas es así. Tenemos gente que pregunta y qué bueno. En otro tipo de iglesias, cuando el pastor va caminando y ve que viene el que pregunta bastante, se quita de por ahí inmediatamente, porque justamente dice, uy, me va a meter en problemas porque no tengo las respuestas. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero tratamos de ir a la Escritura para resolver el asunto. Claro que tienes que escudriñar la palabra y preguntar, eso está bien, porque de hecho el ministro se asegura de que ustedes están aprendiendo la doctrina correcta, pero también se asegura algo, de que esa duda que tienes no le vaya a hacer daño a otras personas. Sí, entonces lo honesto es lo que tú acabas de decir. Voy a preguntarle al pastor en esta parte de la Biblia esto que no entendí, o en su predicación dijo algo que no entendí, por lo tanto le debo preguntar a él. Herminio. Quería confirmar que también hablamos de la Escritura, pero me cogí mucho la atención de la confesión de fe de Westminster, que es muy interesante, porque también nos olvidamos el hecho del Espíritu. Sí. Mira que dice aquí, por las Santas Escrituras, asimismo constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. Ajá. ¿Okay? El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía toda su parte, el propósito de todo conjunto, que es dar toda la gloria a Dios. Amén. ¿Okay? La plena revelación que hacen el único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección, sin embargo, muestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina. Proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestro corazón mediante la palabra y con la palabra. Claro, sí. Es cuando el Espíritu Santo llega a nuestras almas, nos convence de que la Biblia es totalmente verdad, totalmente verdadera. Es una obra sobrenatural. Quisiéramos que nos dieras una explicación, un consejo que le des a la iglesia, porque principalmente en Estados Unidos, en las iglesias bautistas, metodistas, todo esto, se usa mucho y a veces lo he visto hasta la reforma, que siempre llegan 10 consejos bíblicos para criar hijos saludables, 12 consejos bíblicos para un matrimonio feliz. Entonces, entre comillas es bíblico, buscan un texto, así sea de Job, de los amigos de Job, pero ellos ponen algo, ¿verdad? Y entonces de ahí todo lo demás, pero el peligro es pretender que es bíblico cuando realmente está súper manipulado por las ideas antropocéntricas, por conceptos, y a veces hasta meten lo que se llama la psicología y todo lo nuevo, hasta la actitud del mundo. Entonces, pero la gente nada más dice bíblicos, entonces pretenden arreglar todos los problemas, 7 razones bíblicas para unas finanzas correctas. Entonces, ahí considero que el principal problema que tenemos con ese tipo de textos, y como varias veces he dicho, bien intencionados, es que pierden el foco de lo que es la Escritura. La Escritura no es un manual para tener una familia feliz, ni para ser exitoso en la finanza. La Escritura, el propósito de la Escritura es mostrarnos a Cristo para salvación. Eso no significa que la Escritura no les diga usando una metáfora a las mujeres cómo deben mirar a sus esposos, a los esposos cómo mirar a la mujer, pero todo eso se centra en Cristo.
en Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, así como debemos vivir. Fíjense, ayer hablábamos de un tema que es un tema delicado. En nuestra congregación, en nuestra iglesia local, Salvación y Vida Eterna en Barranquilla, estamos dando una serie sobre el hogar cristiano, Pero me encantó la manera como uno de nuestros pastores, el pastor Jesús, enfocó el tema. Él dice, bueno, ¿qué es un hogar cristiano? La idea que nos vendieron algunas desde hace algún tiempo es que un hogar cristiano es donde padres e hijos, todo el mundo es cristiano, se reúnen, tienen un culto familiar y se idealiza esa realidad. Pero ¿qué pasa cuando un hijo no es creyente? ¿O cuando los 2, los 3 o los 4 no son creyentes y solo los padres son creyentes? ¿O cuando los hijos son creyentes y los papás no? ¿Qué ocurre allí? Toda esa teología que se formula alrededor de eso se hace pedazos porque lo que se ha idealizado no es verdad, porque perdemos de vista lo que la Escritura enseña. Sí. Entonces, cuando en el hogar hay un creyente, el hogar de alguna manera se beneficia por la gracia que Dios derrama sobre eso, porque son expuestos a la palabra, en fin. Pero este tipo de literatura tiene ese problema. Alguna vez le decía a una amiga, una hermana en la fe, amiga de nuestro hogar, que casi llorando me preguntaba qué pasaba con su vida, con su hogar. Y ella estaba muy llena de estos materiales. Y yo le decía, pero es que, mi hermana, lo que pasa es que es muy fácil encontrar el problema en la página 63 y la solución en la 70. Pero en la vida real no ocurre así. Los problemas son mucho más complejos que eso. Y si bien ese libro te puede servir en algunas cosas, solo la práctica de la piedad cristiana dentro del hogar, basada en la Escritura, es que te puede ayudar a resolver el tema. Y aún así puede que el tema no lo resuelvas. Entonces, algunos nos pueden tratar de pesimistas, pero no es pesimista, es porque debemos apuntar en la dirección que la Escritura apunta. Ese es el tema. Sí. Bien, Pastor Javier. Sí, no, es para decir que, a diferencia de cómo se predica en muchos puntos, nosotros no ponemos el tema sobre la Escritura, como dijo Ricardo, sino que la Escritura es la que nos da el tema. Y esa es una de las ventajas. Predicación expositiva experimental, eso es. Claro. No podemos evadir el tema que te plantea el libro. No, estamos hablando de los Corintios, del tema de los Corintios, del primero a los Corintios, está exponiendo el pastor Ricardo. No, él no puede saltar la sección de 12 al 14, que habla sobre los dones espirituales. Le toca asumir eso, aunque muchos no quieran. Fanor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y este es el testimonio del Espíritu, el testimonio de Cristo también. Dice, ahí mismo dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, nos dice el Señor. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es muy propicio para. Sí, así es. Sí. Ahora, quiero cerrar antes de orar con esto, porque seguramente alguno de ustedes se está haciendo la pregunta, ¿entonces los cristianos no debemos trabajar en nuestra familia? No hemos dicho eso. Estamos llamados a formar a nuestra familia en la palabra de Dios, que la conozcan. Ojalá pudiéramos hacer un estudio del catecismo menor con la familia, o del catecismo de Heidelberg, versión bautista con la familia, el de Hercules Collins, o la confesión de fe, y enseñárselas a nuestros hijos para que conozcan al Señor. Pero insisto, eso lo hacemos ¿por qué? Porque todo ese estudio apunta a Cristo y nuestra familia es edificada por Jesucristo. Entonces, el objetivo
de nuestra vida aquí es glorificar a Cristo y a eso debemos apuntar. Y creo que de eso y otras cosas vamos a hablar en nuestro sermón ahorita, que justamente se llama el mensaje del reino. Pero bueno, basta de publicidad y vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, para hablar acerca de tu palabra, la cual es suficiente, es autoritativa. Tú la has dado revelada, Señor, tú la has inspirado, Dios Todopoderoso. Gracias, la recibimos con gozo y tu palabra nos ayuda en nuestra debilidad y a resolver toda controversia entre hermanos, entre iglesias y demás, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, solo a ti, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén.